Me alegra que me esté acompañando el estudio de esta serie importantísima para saber cómo relacionarnos con el Todopoderoso. ¿Se imagina eso? Dios nos ha dado a nosotros, seres humanos falibles, la posibilidad de relacionarnos con Él. Para ello demanda una rendición total, y es lo que estamos estudiando, porque es una condición inevitable para quienes quieren vivir piadosamente. Esta es la 10ª parte. ¿Realmente quiere vivir rendido a Jesucristo? Estoy haciendo un estudio con la palabra rendirse, un acróstico, con la letra R. Ahora nos toca estudiar la letra D de rendirse. Ya estudiamos la R, E, la N y ahora la D de rendirse. Y esto significa despojándonos constantemente de todo lo que impide la comunión con nuestro Señor. Esta es otra de las acciones que debemos elegir para vivir rendidos. Debemos vivir la vida cristiana con la santidad que Dios exige. El escritor de Hebreos nos entrega 2 órdenes que ningún cristiano debe tomar livianamente. Tampoco debe evitar cumplirlas. Estas son las órdenes, póngale mucha atención. Por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, primera orden, quitémonos todo peso que nos impida correr. Segundo, especialmente el pecado, que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Y luego agrega algo maravilloso, esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz, sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Y dice el escritor de Hebreos, ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de pecadores. Así no se cansarán ni se darán por vencidos. Después de todo, ustedes aún no han dado su vida en la lucha contra el pecado. ¡Qué tremendo! Dice, tenemos que correr, abandonar el peso, el pecado, imiten a Cristo. Él luchó, batalló y sufrió mucho más que ustedes. Piensen en un estadio, pues ese es el cuadro que tiene en mente el escritor. Puesto que tenemos este enorme estadio que nos rodea, no de aficionados al deporte, de pie aplaudiéndonos por ser fieles, sino personas invisibles que han existido antes de nosotros, los santos del Antiguo y Nuevo Testamento, todos los santos de la historia del cristianismo, desde el primer siglo hasta el nuestro. Todos son testigos, estamos rodeados de ellos en esta gran arena llamada vida cristiana, o llamada la vida en Cristo, o el mundo de los fieles al Señor. Ellos están observando nuestra forma de correr la carrera que Cristo nos diseñó, y las órdenes de nuestro Dios deben ser cumplidas, pues eso es lo que Dios demanda, y solo de esa forma podemos correr la carrera exitosamente. Primero, despojémonos de todo peso y segundo, despojémonos de todo pecado que nos asedia. ¿Por qué? ¿Para qué? Para que podamos correr de acuerdo a las reglas divinas. Para que corramos, ¿cómo? Con paciencia. La carrera que tenemos por delante, seguir perseverando. Y esta carrera no es un viaje que nosotros determinamos, voy a ir por este camino, no es un viaje turístico. Nosotros no elegimos la forma ni el camino del cristianismo. La pista ha sido determinada por Dios para nosotros, por aquí tienen que ir. Quien se sale de la pista se rebela contra las reglas. Y somos nosotros los encargados de dejar todo peso, todo pecado, para correr por la pista que Dios nos ha trazado. La palabra peso significa masa, mole, la idea de algo que es superfluo, innecesario. Y la imagen que nos presenta este versículo es de quien debe dejar a un lado todo el peso innecesario cuando se dispone a correr una carrera. Deja todo lo que le pesa. No se va a cargar de peso si va a correr. En Grecia, cuando celebraban los Juegos Olímpicos, los atletas se preparaban por meses, con mucha antelación.
Uno de los premios que obtenían al ganar los Olímpicos era la exención de impuestos por el resto de sus vidas. Qué lindo eso, los que pagamos impuestos por lo menos. Pero para prepararse iban al lugar donde se entrenarían, donde vivían en circunstancias difíciles. Comían solo los mejores alimentos, bebían solo lo que era bueno para la nutrición, entrenaban de la mañana a la noche, llevaban pesos en las muñecas y en los tobillos, como ponerse pesas para hacer ejercicio y fortalecerse, pesos en la cintura, en las manos, en los tobillos. Esas pesas le ayudaban a desarrollar la resistencia. También se calentaban con togas pesadas que le estorbaban, túnicas pesadas que le hacían más complicado el esfuerzo mientras corrían. Pero cuando llegaba la carrera misma, se quitaban toda la ropa con el menor peso posible. Dejaban a un lado todas las pesas, todo lo que podía estorbarle, todo lo que podía pesarle, para llegar a la línea de partida lo más ligeros posibles. Eso es la vida cristiana. Debemos despojarnos de todo peso que nos asedia. Debemos dejar de lado los errores que cometemos y que la persistencia en repetirlos puede llevarnos al pecado. Esta puede incluir una actitud de indiferencia, de desgano, dejar la dilación, la costumbre de dejar para mañana lo que podemos hacer hoy, el dilatar las cosas, el no hacerlas a tiempo. Son pesos que no necesitamos. La falta de disciplina en aspectos que son necesarios para vivir en victoria y por actuar descuidadamente, no responsablemente, la persona está llevando un peso innecesario. Todo lo que le estorba, lo que le impide correr libremente la carrera, hay que dejarlo. Amarguras, resentimientos. Pablo habla de disciplinar al cuerpo. Habla de cometer el error de sujetar en su vida las cosas que podrían estorbarle, en vez de lidiar con esos errores para no ser estorbados en la carrera que estamos corriendo. Es mejor dejarlos. Los pesos que llevamos pueden ser los traumas del pasado, experiencias que nos marcan del pasado, que ahora no nos dejan hacer el bien, que nos mantienen una vida de resentimiento y amargura. Pueden ser los pesos, los estorbos que mantenemos, relaciones enfermas de años. ¿Por qué? Permitir la falta de respeto de un familiar. ¿Por qué? La indisciplina, los hábitos que no son pecaminosos, pero sí perjudiciales, como el postergar estudios, el descuidarse, el no cumplir. Todo aquello hay que abandonarlo. Escuche esto, no abandonamos el pecado que no admitimos ni condenamos. Si no lo admitimos ni lo condenamos, nunca lo abandonamos. Todo peso y todo pecado impide nuestra comunión con Dios, y para rendirnos a Él debemos despojarnos de todo peso y pecado, pero debemos identificarlo y rechazarlo. Esto exige un serio análisis, exige estar en una congregación saludable, con líderes sabios, íntegros, que conocen la verdad, que le muestran cuáles son los pesos que usted tiene que dejar, que le enseñan cómo debe hacerlo, que condenan el pecado abiertamente, que le enseñan a identificar sus pecados y le entregan los pasos bíblicos que le permiten la identificación del pecado, la confesión, el arrepentimiento y los pasos que debe dar. Necesita de líderes sabios que, si usted tiene problemas por años con su suegra, aprenda a enfrentarlos para que se terminen. Tristemente vivimos en una temporada en que muchos cristianos ni piensan en rendir totalmente su vida a Cristo. Ellos quieren vivir una vida mezclada de cristianismo y mundanalidad, pues no tienen profundidad ni valentía para condenar los pecados de la cultura moderna. Se comienzan a ser amigos del mundo, mientras se van constituyendo enemigos de Dios. A Dios no le interesa nada de la filosofía de este mundo. Al mundo le conviene eliminar la idea de pecado. Y eso es lo que enseñan a los niños, a los jóvenes. No hay pecado, no hay maldad, no existe pecado. Nacemos buenos. Los evangélicos son los que le dicen que hay pecado. Nada de eso es bíblico. Este sistema antidios ha cambiado definiciones de palabras, ha creado palabras nuevas. No existe pecado, solo error.
equivocación, error de juicio, debilidad, solo existe desajuste psicológico, mal funcionamiento glandular, un tropiezo, cualquier cosa menos pecado. A los frascos de veneno espiritual le han puesto nuevas etiquetas y así tienen nueva terminología. Un hombre hoy no es borracho, alcohólico. Hoy es simplemente un bebedor social. Ya no es una mujer ramera. Hoy es prostituta, como dicen en Colombia, una prepago. Un hombre ya no es un hombre ladrón, es un malversador. Los intelectuales y los cursos de la universidad de hoy no mencionan el pecado. En cambio, ofrecen a los estudiantes 1000 explicaciones para minimizar los pecados de la gente que no tienen por qué sentir culpabilidad. Hoy la gente, en vez de condenar el pecado, prefiere aceptar las ideas de la escuela de psicología conductista, que dice que el hombre no es más que la suma total de su entorno, de la química de su cuerpo, que es como una computadora que si hace mal es porque ha sido mal programado y que por ello no se le debe culpar. No tienen culpas de robo los que fueron criados en barrios pobres, porque a ellos los justifican diciendo que su pobreza es la razón del pecado, pese a que la mayoría de los que allí son criados no son criminales. No todos los pobres son ladrones, unos pocos. Dicen que quienes roban en masa y saquean supermercados, o roban televisores o carteras Louis Vuitton, lo hacen por la pobreza. En algunas iglesias no se predica contra las conductas pecaminosas por temor a que la gente no asista a la iglesia y prefieren predicar con términos política y religiosamente correctos. Hablan de injusticia, de pobreza, de justicia social, de ignorancia, debilidad, error, mal juicio. Algunas de las palabras son incluso términos éticos, como inmoralidad, injusticia, abuso. Pero ni en periódicos, ni en películas encontrará la palabra pecado. Tristemente, y probablemente tampoco la usan en algunas congregaciones, porque algunas están interesadas en acomodar su mensaje a lo que la cultura considera aceptable. Ellos hablan mucho sobre vivir una vida nueva, encontrar amor y aceptación, vivir positivamente, construir una comunidad justa. Hablan de venir al Evangelio tal como están, es decir, llenos de cualquier tipo de pecado que tengan, practicando cualquier pecado. Si eso no es problema, sí tienen que venir. Pero no a todos le dicen que al venir no pueden seguir practicando sus pecados, que tienen que vivir una vida totalmente rendida a su Señor y Salvador. En una encuesta reciente de jóvenes de 13 a 17 años, se llegó a la conclusión de que los adolescentes tienen un concepto muy inadecuado de Dios y del Evangelio. ¿Sabe lo que ellos piensan? El estudio dice que ellos piensan que Dios existe y Dios quiere que yo sea amable, quiere que me lleve bien con la gente, que el propósito de la vida es ser feliz, sentirse bien, que la gente buena va al cielo. Casi todo el mundo es bueno. Eso no es lo que enseña la Biblia. Esta actitud se extiende prácticamente en muchas denominaciones religiosas. A muchos no les gusta la idea de que prediquemos que las personas están profundamente hundidas en el pecado, en la maldad, y necesitan desesperadamente un Salvador, y que no existe rendición sin odio por el pecado, tal como Dios lo exige, aunque la cultura lo apruebe. Hablemos ahora de lo difícil de despojarse. No es sencillo, lo entiendo. Pero nuestro deber es despojarnos de todo peso y de todo pecado. Y aunque generalmente es difícil despojarse, por ejemplo, del deseo de poder, de la codicia de las posesiones, de los planes que para nuestro bien hemos elaborado
sin tomar en cuenta a Dios, sin la guía de Dios. Quiero que piensen en algunos aspectos en los cuales la rendición, que es lo que estamos estudiando, el despojarse, es muy difícil. Por ejemplo, primero, nuestro enfoque indebido en las posesiones al punto que se conviertan en un estorbo para la relación íntima constante con Dios. Enfocar tanto en las posesiones que sean un estorbo para la relación con Dios. Cuando enfocamos exageradamente en el dinero, las posesiones, el trabajo, y no nos dedicamos al reino de Dios, no estamos rindiendo nuestra vida totalmente a Dios. La orden divina es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. Nuestro deber es entregarle nuestras posesiones, las muchas o las pocas que tengamos, al Señor, para que no seamos conducidos y presionados por el materialismo. Es que todo, absolutamente todo lo que poseemos, nos ha sido dado por Dios. Nada es nuestro. Solo somos mayordomos de los bienes que Dios nos ha confiado. Por supuesto que tiene que entenderme, no le digo que tiene que vivir en abyecta pobreza, la peor de las pobrezas, dedicarse a la vida de la iglesia y abandonar sus planes, no. Todos debemos progresar en la vida. Debemos esforzarnos por vivir de la mejor manera posible, pues quien no provee para su casa ha negado su fe. Debemos vivir responsablemente, buscando el éxito en este mundo, pero sin descuidarnos de nuestro deber de ser parte activa del reino de Dios con todo lo que poseemos. No, yo no soy ningún juez para determinar lo que usted debe poseer. Usted no es juez para decidir lo que yo puedo poseer. Usted no es juez para decir si yo tengo que tener un carro, qué marca de carro debo tener. No, usted no es un juez de mi vida, ni yo de la suya. Estoy demasiado atareado bregando con los troncos de mi propio ojo como para investigar las pajas en su vida. Pero es mi deseo que tanto usted como yo no vivamos para las posesiones, sino que vivamos para el reino de Dios y administrando sabiamente cualquier cantidad de posesiones que tengamos, sean muchas o pocas. Lo que Dios demanda es que siempre determinemos que nuestro tesoro será nuestro involucramiento en el reino de Dios, en la predicación de la verdad, en la evangelización, en la necesidad de las personas y nuestro apoyo constante a los ministerios que cumplen con estos deberes que Dios ha encargado a su iglesia. Recuerde que Cristo dijo, donde está nuestro tesoro, allí estará nuestro corazón. Nuestro corazón no debe ser materialista, no debe ser amante del dinero. No podemos servir a dos señores, dice. No le dice que no tenga dinero, no dice que no lo sirva como si fuera un señor de su vida. Segundo, debemos despojarnos de nuestra posición y poder cuando estos son obstáculos para que Dios reciba la gloria. No es mala la posición. Yo tengo una posición elevada, yo tengo poder. Toda posición de autoridad que hemos recibido solo por la gracia de Dios. Pero no envolvamos nuestro ego alrededor de la posición de padre, maestro, ingeniero, supervisor, dueño de empresa o un líder de una congregación. No nos creamos la mamá de Tarzán cuando no somos ni la monachita. Vivamos una vida sencilla. Nuestro nombre puede ser reconocido, respetado, pero es solo nuestro nombre. No es malo que nos admiren, no es malo que nos respeten, que nos agradezcan por nuestra influencia, pero es sumamente malo creer que todo depende de nosotros y respetar a Dios y respetar a la gente como si fuéramos sus dueños y señores y manipularlos. Debemos despojarnos del orgullo que puede otorgar todo título, todo cargo, y despojarnos del ego que resulta del poder para someter todos nuestros títulos, todos nuestros logros o éxitos a los pies del único que merece la gloria. Querido, solo dándole la gloria al Señor, y esto significa que vivimos humildemente, que disfrutamos lo que tenemos, el poder que tenemos, pero con humildad, con mansedumbre. Dejamos de creernos los señores
de la gente, aprendemos a amar y respetar a la gente, a vivir como líderes totalmente rendidos a nuestro Señor, que aman y nunca abusan de la gente. Tercero, debemos despojarnos de nuestros planes cuando estos no están sujetos a la voluntad de su Señor. No importa cuán hermosos sean nuestros planes, cuán comprometidos estamos con ellos, si mediante el estudio sabio de las Escrituras, mediante el consejo de líderes sabios y bien preparados, descubrimos que son planes hermosos desde el punto de vista humano, pero que no están dentro de la voluntad divina. ¿Sabe qué debemos hacer? Abandonarlos, aunque cueste y duela. Pero si son planes delante de la presencia del Señor, aprobados, adelante. Así como Dios demandó que su pueblo se someta a su voluntad, así nosotros debemos someter todos nuestros planes a Dios. Él es soberano, Él cambia los tiempos, Él reina sobre los humanos. Lo que importa es lo que Él está planeando, no lo que nosotros estamos pensando. Por eso que tenemos que conocer a Dios, estar bajo líderes sabios que nos instruyan. Dios dijo a su pueblo y a nosotros, mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos. También dijo, mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Isaías 55. 8 al 11. Qué lindo es depender de Dios, que todo lo que tenemos, todo lo que el Señor nos da, lo tengamos para la gloria del Señor, aún el poder, la fuerza, el conocimiento, las posesiones. Conclusión, para rendirnos a Dios debemos despojarnos de todo deseo de poder, fortuna o placer y someternos a los planes de bien que Dios tiene para nosotros. Nuestra rendición demanda el abandono de todo peso y todo pecado debe ser identificado y abandonado. Esa es la orden divina, abandonar todo peso, todo lo que impide que viva una vida cristiana maravillosa y todo pecado. Le presento ese desafío. Identifique cuáles son los pesos que está llevando, los pecados, y por favor, por su bien, abandónelos.